Santiago, capítulo 1. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, te damos gracias. Colocamos nuestra vida delante de ti, Señor. Ponemos, Dios, nuestros oídos a la disposición de tu palabra, pero oramos, Dios, para que en nosotros haya el querer como el hacer, Señor. Señor, ayúdanos, Dios. Espíritu Santo, háblanos. Dirígenos en esta mañana. Toma el control de este lugar, porque tú estás aquí, Señor. Te hemos adorado con nuestros cánticos, con nuestras ofrendas. Ahora queremos adorarte, Dios, con nuestra atención y con nuestra obediencia, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra y su mensaje es el tema o el título del mensaje hoy. La palabra y su mensaje. Es algo interesante o atractivo de nuestro Dios, que Dios siempre, cada que Dios habla, o más bien Dios no habla por hablar. Escuche, Dios no habla por hablar. Y cada que Dios habla en lo que Él dice, siempre tiene un propósito. Escuche, lo que Dios dice siempre tiene un propósito para nuestra vida. Escuche, siempre, no hay nada en la Biblia que Dios lo haya hablado por hablar. Es más, el mismo Dios dice que de toda palabra ociosa nosotros daremos cuenta. O sea que Dios no habla palabras ociosas. Toda palabra, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, tiene un propósito. Cada que Dios habla, tiene un propósito. Escuche, y cada que Dios habla, siempre la palabra de Dios tiene un destinatario. No arroja la palabra al viento, siempre tiene un destinatario hacia el cual se dirige la palabra. Qué importante es entender esto. Dios no habla hacia al azar, y cada que Dios habla hay un objetivo, hay una razón, porque Él es poderoso, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo lo conoce. O sea que Dios, por su perfección, no habla por hablar. Qué importante es que la iglesia entienda eso. Que cada que usted y yo escuchamos una palabra de Dios, es porque algo tiene Dios para nosotros, para todo aquel que es destinatario de la palabra. Todo el que recibe una palabra de Dios tiene que digerir esa palabra. ¿Qué quiere Dios decirme? ¿Qué está diciéndome Dios a través de la palabra? Porque Dios no habla por hablar, así como por tirar la palabra al viento. Porque Él es perfecto, todo lo sabe. Pero ¿sabe qué otra cosa debe entender el pueblo de Dios? Que Dios jamás, escúchame, jamás le ha pedido un consejo al hombre con respecto a su palabra, con respecto a lo que dice. O sea, Él nunca da una palabra para que usted y yo lo aconsejemos y le digamos, Señor, por allí no es, tenga cuidado con lo que está diciendo. Jamás Dios
da su palabra para que los hombres le demos consejo con respecto a lo que Él está mandando a hacer o con respecto a lo que Él está diciendo. Porque Él es perfecto, Él es el omnipotente, el omnisciente. Todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe. Él no pide consejos. Él le dijo a Job, ¿quién me aconsejó cuando yo iba a hacer las cosas? O sea que jamás Dios ha pedido consejo al hombre. O ni siquiera, escuchen, ni siquiera una sugerencia en cuanto a lo que Dios dice y en cuanto a lo que Dios ha dicho. Él dijo y se hará. Jamás. Mire que cuando el Señor toma la decisión de acabar con todo lo que había hecho en el libro de Génesis, en el capítulo 6, Dios toma la decisión por la maldad del hombre de destruir todo lo que había hecho. Dice que le dolió en su corazón. Y en el capítulo 6 de Génesis, versículo 13, dice la palabra de Dios que Él le habla a Noé con respecto al asunto. Y mire que en el versículo 13 le dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. No le fue a pedir consejo a Noé, sino que le dice, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Dios toma una decisión muy drástica. Dios toma una decisión muy drástica, pero Dios es bueno, misericordioso, es perfecto, es justo. Y toma la decisión y va y le dice a Noé, pero no va a pedirle un consejo a Noé, sino que va y le dice lo que va a hacer a Noé. Y no encontramos en la Biblia a Noé diciéndole, venga Señor, pero yo le aconsejo que no lo haga. No, dice que él fue y le dijo a Noé que ha decidido. Escuche, hay cosas que Dios, cuando Dios habla, son cosas que ya Él decidió. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos entrar a darle consejos a Dios, pero son cosas cuando Él dice que Él ya las decidió. Y le dice a Noé, yo he decidido hacerlo. Versículo 18 de Génesis 6. Dice, le dice Dios a Noé, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Claro Dios en lo que le estaba diciendo a Noé. Escuche, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. 8 en total. Y a veces no entendemos por no escuchar bien. Y Dios le dijo a Noé, he decidido la destrucción de todo. Escúcheme, muchas veces predicadores dicen, es que Noé duró 120 años predicando y evangelizando. No, Señor. Dios no lo mandó ni a predicar ni a evangelizar, porque Dios le dijo qué era lo que iba a suceder. Dios le dijo, entras tú, tus hijos, las mujeres de tus hijos y tu esposa. No más. Claridad en lo que Dios dice. La razón, el mundo se había corrompido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero una decisión que Dios ya había tomado. Versículo 22 de Génesis 6. Dice, y lo hizo así Noé. ¿Cómo lo hizo Noé? Así como Dios le dijo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no empezó a concertar con el Señor. A Dios le agrada mucho aquellos que le obedecen conforme a su palabra, conforme a lo que Él está diciendo. Aquellos que obedecen al Señor. Noé recibió la instrucción de Dios en un tiempo difícil de creer lo que Dios estaba mandando hacer a Noé. En un tiempo en donde
era imposible para los seres humanos que viniese un aguacero de tal magnitud que produjera una inundación. Es más, no había llovido aún. O sea, que no conocían qué era eso. No conocían que era un diluvio. Pero Dios viene y le habla a Noé y le da las especificaciones técnicas para la construcción del arca. El proyecto naviero más grande en la generación de Noé lo construyó Noé. Un buque barca. O sea, hizo algo sobrenatural Noé, por fe, porque confió en la palabra, en lo que Dios le dijo. Dios le dio las instrucciones, las características, qué debería llevar, cómo la tenía que hacer, cómo era la dimensión, el ancho, el largo, el alto, qué tenía que hacer, cómo podía tapar las grietas. Todo como Dios lo hizo, dice la Biblia, como Dios le dijo, lo hizo Noé. Y a Dios sí le agrada cuando usted y yo recibimos la palabra, la entendemos y la obedecemos sin tratar de hacer modificaciones conforme a nuestro libre albedrío. Sin tratar de modificar. Noé, dice la Biblia, que hizo como Dios le dijo. Capítulo 7, versículo 1 dice la Biblia, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto que justo delante de mí en esta generación. Oiga, qué interesante es que Dios ve justo a aquellos que obedecemos sin tratar de modificar la palabra a nuestro libre albedrío, sin tratar de modificar la palabra desde nuestra perspectiva humana o nuestro concepto humano. Imagínense a Noé diciéndole a los primos, venga, entren. Imagínense a Noé diciéndole a los sobrinos, venga, entre. Yo creo que tenía muchos parientes. Porque dice la Biblia que cuando Dios le habló a Noé, Noé era como de 500 años. Y dice la palabra del Señor que cuando vino el diluvio, Noé era como de 600 años, o sea que tenía mucha parentela. Usted se imagina a Noé diciendo, el Señor me dijo, 1, 8, yo creo que caben otros 20 aquí en el arca. ¿Usted se imagina a Noé en esa tónica? ¿Usted se imagina a Noé queriendo ser más bueno que Dios? No, Señor, ¿cómo vas a destruir mi familia, Señor? Permíteme, yo tengo un primo que es allegado a mí. No le hagas nada. Mira, Señor, y empezar Noé, mis sobrinos, Señor, meta a mis sobrinos también. ¿Sabe? Dios ama a aquellos que obedecen su palabra, como Él lo dice. Que no le ponen cambios a la palabra, a lo que Dios está diciendo. Que no tratamos de mejorar lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es perfecto y es bueno. Noé escuchó bien el mandato que recibió de Dios e inmediatamente puso en marcha aquello que Dios le dijo. La construcción naviera más grande la hizo Noé allá en ese tiempo, sin precedentes. La hizo en lo seco, sin haber agua allí, por fe, confiando. No hizo cambios. La Biblia dice que Noé lo hizo conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Sabe que a veces cuando Dios nos habla es necesario tomar notas? Porque a veces cuando Dios nos habla en su palabra no tomamos nota, sino que decimos, no, yo aquí me la sé, yo aquí lo tengo guardadito, y resulta que después vamos y cambiamos lo que Dios nos dijo, o se nos olvida lo que Dios dijo. A Noé no se le olvidó, de más que Noé dijo, el Señor, espere, y tomó nota de lo que Dios le estaba diciendo. Debió haber tomado nota porque le estaba hablando de una construcción que demandó muchas décadas. Debió haber tomado nota porque al término de la construcción, cuando Dios le dijo entre y Dios cerró, el arca no se le filtró el agua, no se hundió. De más que el arca no quedó flotando sobre el agua,
Parece que a la misma vez eso era un buque. No le entró agua, porque con todo lo que llevaba por dentro, eso no se mantuvo a flote. De más que se hundió en el agua. Pero ¿sabe por qué no perecieron? Porque Noé lo hizo conforme a lo que Dios le dijo. Y a veces nosotros fallamos porque queremos mejorar lo que Dios dice. Y Santiago dice en el versículo 21 del libro de Santiago que pudimos leer. Santiago habla en el versículo 21 al respecto del capítulo 1. Y dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Escuche, recibir con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra que recibo con mansedumbre en mi corazón. Dice porque ella puede salvar nuestras almas. Y dice, pero sed hacedores de la palabra. Ser hacedor de la palabra. Y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. Escuche, el que no recibe la palabra con mansedumbre y no es un hacedor, sino que es solo un oidor, termina engañándose a él mismo, dice la palabra. Y la palabra hay que recibirla con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 que en su utilidad dice que ella redarguye. O sea, cuando la palabra redarguye puede producir dolor, produce confronta, la palabra confronta, puede producir en algún momento desazón en la persona. Pero entonces como ella cuando entra y ve algo desorganizado, ella empieza a revolver, reargulle por dentro, reargulle la conciencia, reargulle los pensamientos, reargulle las costumbres, reargulle todo, entonces puede producir desenfoque en la persona y puede producir malestar, pero por eso Santiago dice recibir con mansedumbre. Señor, lo que tú estás hablando es para mí. Señor, si hay algo que yo no entiendo o que no pueda entender, ayúdame a entenderlo. Si hay algo que yo no he visto, ayúdame a verlo. David le decía al Señor, Señor, revisa y mira si hay en mí algo perverso. Señor, y ayúdame. Y entonces aquí la palabra, porque es a través de la palabra, porque ella es viva y eficaz, dice la Biblia. Y entonces recibirla con mansedumbre, pero no solo quedarse con escucharla, dice. No solo escucharla, porque somos diestros para escuchar mucha cosa. La Biblia habla, pero tenemos que entender que Dios en todo lo que habla tiene un propósito. Escúchame, y todo el que escucha la palabra es un destinatario. Nadie podrá decirle, Señor, a mí no me dijeron, si escuchó algo de la palabra. Todo el que escucha el mensaje de la palabra es un destinatario de la palabra, y sobre todo aquel que llegue ese mensaje, hay un propósito de parte de Dios. No solo oidores, somos expertos en oír, pero no en obedecer. Y la Biblia dice que no nos quedemos solo en la primera parte, ser oidores, sino que tengamos que ser o debemos de ser hacedores. Que esa es la segunda etapa de la obediencia o de la fe. No solo oír, sino hacer. ¿Qué está diciendo Dios? Mire Noé, hágase un arca así y así y así. ¿Qué está diciendo Dios? No nos quedemos con la primera parte, porque la palabra de Dios está
corriendo. Y ahora por las redes más rápido está corriendo. Y la Biblia dice que el Señor dijo, y será predicado este evangelio a todas las naciones, y ahora sí vendrá el fin. Por eso, ¿sabe una cosa? Si algo está acelerando, hablo humanamente en cuanto a para nosotros, Dios ya sabe el día de la venida de Cristo, pero si algo está acelerando en este tiempo la venida del Señor, escúchame, son las redes sociales. Escúchame, son los medios electrónicos. Escucha, no solo en Colombia, en el mundo se disparó el uso de los medios electrónicos. Escucha, en el mundo, desde Rusia hasta la China, hasta Colombia, hasta la Patagonia, de oriente a occidente, de norte a sur, las redes están donde no haya y los gobiernos están implementando que lleguen las redes. ¿Sabe? Podríamos decir que lo que hoy está sucediendo, escúchame, la palabra de Dios está andando más rápido de lo que no anduvo en todo el tiempo de la iglesia. Está llegando a más lugares de donde no han llegado los misioneros. Escúchame esto, la palabra de Dios está corriendo a pasos rapidísimos. Y cuando usted y yo leemos la palabra, que es un mensaje de Dios para tu vida y mi vida, ella dice, será predicado este evangelio a todas las naciones y ahora sí vendrá el fin. La iglesia tiene que saber que la palabra de Dios está andando más rápido que cualquier misionero. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que como están dando por los medios electrónicos, pues ni siquiera tienen a quién perseguir si van a perseguir a alguien. Porque cualquiera puede abrir una página y recibir un mensaje. Y como la Biblia no dice que se convertirán, sino que será predicado el evangelio. O sea que la iglesia tiene que entender que esto va más rápido de lo que usted y yo creíamos. La Biblia dice, parece ser, o podemos decir, pero es que muchas iglesias se han cerrado. Sí, pero la palabra de Dios no se ha encerrado. La palabra de Dios está andando rápido. Y la iglesia tiene que entender. Y tenemos que entender que la venida de Cristo está más cerca que en cualquier otro tiempo. Y que las señales están más palpables que en cualquier otro tiempo. Y una de las señales, o el Señor dice en Lucas, y será predicado este evangelio a todas las naciones, ahora sí vendrá el fin. Esa es la señal más grande cuando ustedes sientan analizar que hoy las redes electrónicas llevan palabra por todo lado. Por todo lado. Cuando llega diciembre usted ve la cantidad de mensajes, cuando llega el tiempo del pueblo católico que celebra la Semana Santa, usted escucha mensajes por todos lados, en festividades escucha mensajes y los mensajes van y se multiplican y usted lo manda a uno y después se multiplica en 10 y en 100 y empieza a andar por todo el mundo y usted abre las páginas de internet y así como hay mucha cosa mala, también encuentra el mensaje de la palabra. Está andando rápido. Y ese es el mensaje del Señor. Y usted y yo tenemos que entender eso y no volvernos tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y el hacer es obedecer la palabra. Tenemos que entenderlo. Es importante prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. Es importante que nuestros oídos estén atentos a lo que el Maestro está diciendo. Dios está hablando de muchas maneras en este tiempo. Tenemos su palabra escrita. Esta es la palabra escrita a través de la cual Dios está hablando. Y sigue obrando. Y Dios sigue hablando. Y Dios sigue exhortando. Y Dios sigue invitando. Y Dios sigue diciéndonos. Y sigue dándonos instrucciones. Porque la palabra de Dios son ordenanzas. Todas sus palabras son ordenanzas. La palabra de Dios, escúchame, la palabra de Dios no son consensos. No es para que usted y yo
vayamos a ponernos de acuerdo con Dios si sí o no. No, son ordenanzas la palabra de Dios. Son mandatos de la palabra de Dios. Él está hablando. La palabra escrita. Esta palabra nos revela la voluntad de Dios. Debemos saber y entender que la voluntad de Dios no es para concertar con nosotros. La voluntad de Dios es para obediencia nuestra. Escúchame, es para obediencia nuestra. Muchos se quedan solo con la primera etapa, oír. No te quedes con el oír, obedécela también. Hazla, ponla en práctica en tu vida. Lo que escuches de Dios, Dios lo que te está diciendo es un mandato, es una ordenanza. Ponla en práctica, no te quedes con esa parte solamente. Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Dios toma la decisión de destruir un pueblo que se había opuesto rotundamente a su pueblo. Porque todo aquel que se mete con el pueblo de Dios, se mete con Dios. Se mete con el Señor. Y hay circunstancias donde Dios toma decisiones en contra de aquellos que se levantan contra su pueblo. En contra de aquellos que se levantan contra sus hijos. Y aquí el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, vemos que Dios toma la decisión sobre el pueblo de Amalek. Porque cuando el pueblo de Israel venía de Egipto, el pueblo de Amalek le impidió y se opuso a la voluntad de Dios. Escuche, es interesante ver que Dios lo que Él dice no es para pedirle consejo a nadie. Y Él saca al pueblo y el pueblo de Amalek se opone al pueblo de Israel y dice, por aquí no pasan. Y entonces ahora el Señor toma la decisión de hacer juicio contra este pueblo. Dice el versículo 2 del capítulo 15, a través de Samuel, del profeta, va y le dice a Saúl, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, escúchame, todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dice la Biblia que salió Saúl a cumplir, porque oyó lo que le dijo el profeta de parte de Dios. Y se fue Saúl a cumplir lo que le dijo el profeta. Pero parece ser que Saúl creyó ser mejor que Dios, de mejor corazón. Qué difícil es cuando creemos que somos más buenos que Dios, en la obediencia a Dios, en la obediencia a la palabra. Hay veces que Dios viene y te dice, deja esa relación que tienes. Bueno, la única relación que el Señor no te va a decir es tu esposo o tu esposa, ¿no? No, que el pastor dijo, no. Es la única relación que el Señor no te va a mandar a hacer eso, porque dice, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Amén. Pero hay relaciones que Dios dice no puedes tenerlas, tienes que dejarlas. Hay negocios que Dios te dice no. Hay circunstancias donde Dios dice no. Y aquí la Biblia dice que le dijo a Saúl, a través del profeta Samuel, destruye todo lo que tiene Amalek. Dijo niños, dijo aún los de pecho. Dijo vacas, todo, destruye todo. No te apiades de ellos. No era un consenso con Saúl. Era un mandamiento, era una ordenanza. Dios había tomado la decisión porque este era un pueblo pecador que se había opuesto a Dios. Escúchame,
Porque el que se opone al pueblo de Dios, a la obra de Dios, a Dios se opone. Y el que se opone a Dios, el que se opone al pueblo de Dios, el que te restringe de que tú no compartas la palabra, el que te encarcela, el que te lastima, el que te mata, pues tiene un grave problema con el Señor. Porque ahora hay un día de juicio contra aquellos de parte de Dios. Y han pasado los años y se ha levantado un rey sobre Israel. Y Dios dice, llegó el tiempo de hacer justicia con el pueblo de Amalek. Y es claro porque Dios es claro. Le dice a Saúl la razón por la cual toma la decisión. Así como le dijo a Noé la razón por la cual toma la decisión. Y le dice porque se opusieron al pueblo de Israel. Y esa oposición de Amalek sobre Israel le costó vida a muchos israelitas en la salida de Egipto. Y Dios iba en medio del campamento de Israel. Y los amalecitas no entendieron. Escucha, Dios se mueve en medio de su pueblo. Dios está en este lugar. Cuando tú vas a compartir la palabra, el Espíritu de Dios va contigo. Y el que se opone a ti, se opone a Dios. Cuando tú vas a compartir la palabra, el Espíritu de Dios va con nosotros. Y el que se opone a nosotros, se opone a Dios. El Señor le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo dijo, no, yo a usted no lo estoy persiguiendo. Le dijo, sí, tú estás persiguiendo mi iglesia. Y el que persigue a la iglesia de Cristo, persigue a Cristo. La iglesia tiene que entender eso. Y ojalá la gente entendiera eso. Y a Saúl le dijo, destruye todo. Versículo 8 de Primera de Samuel. Y tomó vivo, entonces Saúl dijo, no, espere, al rey hay que respetarlo, dijo, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Escúcheme, lo miraron desde la perspectiva de ellos, a todo lo que para ellos era vil y despreciable lo destruyeron, pero lo mejor del pueblo de Amalek no lo destruyeron, porque lo miraron desde la concepción humana. Versículo 13 del capítulo 15. Y vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. ¿Yo qué? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sabe que así a veces hay gente? Que Dios viene y le habla y después, o sea, son ungidos, ¿no? Casi que Saúl ministró a Samuel. Bendito seas de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero ¿sabe qué es interesante lo que dice Santiago? Que no se engañen, dice, no se engañen ustedes mismos, no siendo hacedores, sino solo oidores olvidadizos. Y ¿sabe que Saúl pretendió engañar a Dios? He cumplido la palabra de Jehová. He cumplido la palabra de Dios. Lo he hecho conforme a lo que el Señor me dijo. No ha fallado nada. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Porque cuando pretendemos engañar a Dios, es difícil. Yo me imagino que Dios puso a que las vacas y ovejas hicieran bulla como nunca. Me imagino que Saúl las tenía guardadas y empezaron las vacas a hacer el ruido total y las ovejas, que ese válido y ese bramido que escucho. Yo creo que el Señor en el poder de su espíritu puso a que no hubo una sola vaca que se quedara callada. Y quizás Saúl tenía todo allá guardado y escondido. Y a veces hay cosas escondidas en nosotros. Y Dios ha dicho, suelte eso que tiene. Y Dios ha dicho, eso que tiene no le sirve. Y Dios ha dicho, destruya eso.
y pretendemos esconderlo allá donde creemos que Dios no mete su mano. Escúcheme, chillaban, gritaban, bramaban, allá hasta zapateaba ese ganado. Y este hombre le dice, bendito sea Jehová porque yo he hecho todo. Y le dice, ¿qué? ¿Y lo que estoy escuchando qué es? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y empieza Saúl a salir con un poco de pretextos, como a veces creemos que vamos a convencer a Dios con un poco de argumentos y de pretextos. Y Señor, es que mira, y Señor, que mira lo otro. Y Moisés le decía, Señor, no soy muy diestro para hablar, soy tardo de lengua. Señor, manda al que tengas que mandar. El Señor le dijo, pues a usted, por eso lo estoy mandando a usted, no voy a mandar a nadie más. A usted. Hay cosas que Dios nos dice y empezamos a tratar de conciliar con el Señor. Y dice en el versículo 21, mas el pueblo, empieza Saúl a dar disculpa y le dice, Samuel, mas el pueblo tomó del botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Parecía bueno lo que estaba diciendo Saúl, pero no fue lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Sabe? A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y cuando Dios manda a hacer algo es porque Dios ya vio todo el recorrido. Porque Él es perfecto, Él es poderoso, Él es santo. Él sabe por qué hace cada cosa y por qué lo dice. Y le dice aquí Saúl, no es que lo estamos haciendo para Dios. Samuel, apláudame, usted no tuvo en cuenta esto. Usted no tuvo en cuenta los sacrificios a nuestro Dios y del anatema. Voy a sacrificar del anatema. ¿Y quién ha dicho que Dios quiere que le hagamos sacrificio del pecado, del anatema? Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y escúcheme, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Imagine todo lo que involucra el no prestar atención y obedecer la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué celoso es Dios con su palabra. Escúchame, qué celoso es Dios con su palabra. Por eso usted y yo tenemos que prestar atención a la palabra de Dios y el mensaje que Él está dando y lo que el Señor está diciendo. La palabra de Dios no es para que usted y yo concertemos con el Señor y como nos parezca a nosotros. Por eso es que ya no es de interpretación privada, ella misma se interpreta. Esa es la voluntad revelada de Dios, es la palabra escrita. Y el pueblo de Dios a veces trata de ordenar las cosas. Señor, voy a ordenarte porque en esta se te fueron las luces. Señor, pero ¿cómo vamos a matar al rey? Si a los reyes había que perdonarlos. Señor, pero escúchame, no vamos a matar, matemos las vacas flacas, las ovejas que no dan ni lana, todo eso que no sirve, dijo, lo más vil. Pero lo bueno a nuestros ojos no lo destruyamos. Hay cosas que Dios quiere que tú saques de tu vida. Y tú crees y estás atesorando cosas porque tú crees que son buenas. Pero hoy Dios te dice hay cosas que es necesario que las saques de tu vida. Y aquí le dijo a Saúl, por cuanto no pusiste atención a lo que Dios te dijo y desechaste, despreciaste la palabra, desobedeciste, dijo, también yo te he desechado para que no seas más rey de Israel. Y le habla de que
el desobedecer, el de ser un solo oidor sin prestar atención a lo que Dios está diciendo, empieza el Señor a decirles como ídolo, es abominación, es rebelión. Todo lo que encierra el oír la palabra y no obedecerla, el creer que podemos darle una dirección más juiciosa al juicio de Dios. Todo lo que implica cuando viene algo de parte de Dios y a veces nos parece duro, Señor, pero el Señor me está hablando esto, ¿cómo así? No, yo creo que fue que Dios se equivocó y la forma más correcta es por aquí. Y Dios dice, no, por allá no es por acá. Es entender eso. Toda palabra, escúchame, toda palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito. Y es necesario escucharla con atención, porque siempre lleva un mensaje que demanda obediencia. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Dios. Porque, amado Dios, para siempre es tu misericordia.